El Sáhara o Sáhara es el desierto cálido más grande del mundo y el tercero más grande después de la Antártida y el Ártico. Con más de 9.400.000 kilómetros cuadrados de superficie, abarca la mayor parte de África del Norte ocupando una extensión casi tan grande como la de China o Estados Unidos. El Sáhara se extiende desde el Mar Rojo, incluyendo partes de la costa del Mediterráneo, hasta el Océano Atlántico. Hacia el sur, está delimitado por el Sahel, un cinturón de sabana semiárida tropical que conforma las regiones que cubren el norte del África subsahariana. Algunas de las dunas de arena del Sáhara pueden alcanzar los 193 metros de altura. Etimología. La palabra Sáhara en árabe significa desierto, resultando en un tautopónimo cuya pronunciación más cercana es Sáhara. Geografía. La mayor parte de los ríos y corrientes del Sáhara son estacionales o intermitentes, siendo la única y principal excepción el río Nilo, que cruza el desierto desde su fuente en África Central para vaciarse en el Mediterráneo. Los acuíferos subterráneos en ocasiones pueden alcanzar la superficie, formando oasis, como por ejemplo los de Baarilla, Gardaya, Timimón, Kufra y Sigua. La parte central del Sáhara es hiperárido, con escasa vegetación. Los extremos norte y sur del desierto, junto con sus zonas altas, tienen áreas de pasto y matorrales xerófilos, con árboles y arbustos más altos en los wadis donde la humedad se concentra. En su límite norte, el Sáhara alcanza hasta el mar Mediterráneo en Egipto y en parte de Libia. En la Cirenaica y el Magreb el Sáhara hace frontera con las ecorregiones de bosque y matorral mediterráneo del norte de África, que disponen de un clima mediterráneo caracterizado por una estación de invierno lluviosa. De acuerdo con el criterio botánico de Frank Ward así como del geógrafo Robert Kapore, el límite norte del Sáhara se corresponde con el límite norte de cultivo de la palmera datilera y el límite sur del esparto, una hierba típica de la zona de clima mediterráneo del Magreb y de la península ibérica. El límite norte también se corresponde con la isolínea de 100 milímetros de precipitación. Hacia el sur, el Sáhara está limitado por el Sahel, un cinturón de sabana tropical seca con una estación de verano lluviosa que se extiende a través del continente africano de este a oeste. El límite sur del Sáhara está indicado botánicamente por el límite sur del Cornulaca monacanta o por el límite norte del Cenchus biflorus, una gramínea típica del Sahel. De acuerdo con el criterio climático, el límite sur del Sáhara se corresponde con una isolínea de 150 milímetros de precipitación anual, en media anual, dado que las precipitaciones varían anualmente. Cubre amplias zonas de varios países, entre ellos Argelia, Chad, Egipto, Libia, Malí, Mauritania, Marruecos, Níger, Sáhara Occidental, Sudán y Túnez. Es una de las 3 provincias distintivas que forman las divisiones fisiográficas masivas de África. Las formas terrestres del Sáhara han sido progresivamente esculpidas tanto por el viento como por lluvias ocasionales. Este efecto del tiempo y el clima ha dado forma a las dunas de arena y a los campos de dunas o mares de tierra, a los valles de roca, las planicies de gravilla, los valles secos y los salares. Existen además formas terrestres inusuales como las estructuras de Richat de Mauritania. El Sáhara contiene multitud de montañas profundamente disecadas, así como cordilleras montañosas, siendo algunas de ellas volcánicas. Entre estas formaciones montañosas se incluyen las montañas de Er, las montañas Agar, el Atlas sahariano, las montañas Tibesti, el Adrar de los Siforas y las colinas del Mar Rojo. El punto más alto del Sáhara es el Emi Koussi, un volcán en escudo en el macizo de Tibesti ubicado en el norte de Chad. La mayor parte de los ríos y corrientes del Sáhara son estacionales o intermitentes, siendo la única y principal excepción el río Nilo, que cruza el desierto desde su fuente en África Central para vaciarse en el Mediterráneo. Los acuíferos subterráneos en ocasiones pueden alcanzar la superficie, formando oasis, como por ejemplo los de Baarilla, Gardaya, Timimón, Kufra y Sigua. La parte central del Sáhara es hiperárido, con escasa vegetación. Los extremos norte y sur del desierto, junto con sus zonas altas, tienen áreas de pasto y matorrales xerófilos, con árboles y arbustos más altos en los wadis donde la humedad se concentra. En su límite norte, el Sáhara alcanza hasta el mar Mediterráneo en Egipto y en parte de Libia.
En la Cirenaica y el Magreb el Sáhara hace frontera con las ecorregiones de bosque y matorral mediterráneo del norte de África, que disponen de un clima mediterráneo caracterizado por una estación de invierno lluviosa. De acuerdo con el criterio botánico de Frank White, así como del geógrafo Robert Kapore, el límite norte del Sáhara se corresponde con el límite norte de cultivo de la palmera datilera y el límite sur del esparto, una hierba típica de la zona de clima mediterráneo del Magreb y de la península ibérica. El límite norte también se corresponde con la isolínea de 100 milímetros de precipitación. Hacia el sur, el Sáhara está limitado por el Sahel, un cinturón de sabana tropical seca con una estación de verano lluviosa que se extiende a través del continente africano de este a oeste. El límite sur del Sáhara está indicado botánicamente por el límite sur del Cornulaca monacanta o por el límite norte del Cenchus biflorus, una gramínea típica del Sahel. De acuerdo con el criterio climático, el límite sur del Sáhara se corresponde con una isolínea de 150 milímetros de precipitación anual. Clima. El clima del Sáhara ha sufrido enormes variaciones en el tiempo, oscilando desde estado húmedo hasta seco durante los últimos cientos de miles de años. Esta variabilidad se debe a un ciclo de 41.000 años en el que el eje de la Tierra cambia entre 22 grados y 24,5 grados. En la actualidad, estamos en un periodo seco, pero se espera que el Sáhara vuelva a reverdecer en 15.000 años. Cuando el monzón del norte de África está en su punto más fuerte, la precipitación anual y la subsiguiente vegetación en la región del Sáhara aumentan, dando como resultado condiciones comúnmente conocidas como el Sáhara verde. Para un monzón del norte de África relativamente débil, ocurre lo contrario, con una disminución de la precipitación anual y menos vegetación que da como resultado una fase del ciclo climático del Sáhara conocida como el desierto del Sáhara. Durante la última glaciación, el Sáhara era aún más grande de lo que es hoy en día, extendiéndose hacia el sur más allá de sus límites actuales. El final del periodo glacial trajo más lluvia al Sáhara a partir del año 8000 a.C. hasta el 6000 a.C., quizá debido a la existencia de áreas de baja presión sobre las capas de hielo polar del norte. Una vez que las capas de hielo desaparecieron, el norte del Sáhara se secó. En el sur del mismo, no obstante, la tendencia hacia mayor sequedad pronto fue contrarrestada por el monzón, que trajo lluvia más hacia el norte de lo que lo hace hoy en día. En este periodo, todavía existía un clima monzónico en el Sáhara. Los monzones se forman al calentar el aire sobre la superficie de la Tierra durante el verano. El aire caliente sube y atrae el aire frío y húmedo del océano, que provoca lluvia. Así, aunque parece contraintuitivo, el Sáhara era más húmedo cuando recibía mayor insolación en el verano. Esto era provocado por una inclinación del eje orbital más fuerte de la que existe actualmente, 24,5 grados de inclinación frente a los 23,4 grados actuales, teniendo lugar el ábside en julio hacia el año 7000 a.C. Hacia el año 4200 a.C., el monzón se retiró hacia el sur, en el entorno donde se encuentra hoy en día, conduciendo hacia una progresiva desertificación del Sáhara. El Sáhara es ahora tan seco como era hace unos 13.000 años. Estas condiciones son responsables de lo que se ha venido a conocer como la teoría del bombeo del Sáhara. En general, se considera que en la actualidad el Sáhara tiene uno de los climas más severos del mundo. El frecuente viento norte-este suele provocar tormentas de arena y mini tornados. Cuando este viento alcanza el Mediterráneo, se conoce como siroco y suele alcanzar velocidades de huracán en el norte de África y en el sur de Europa. La mitad del Sáhara recibe menos de 20 milímetros de lluvia al año y el resto recibe no más de 100 milímetros anualmente. Las precipitaciones tienen lugar de modo muy poco frecuente, pero cuando ocurren suelen hacerlo torrencialmente, normalmente tras largos periodos secos. La frontera del sur del Sáhara, medida por la cantidad de precipitaciones, ha avanzado y después se ha retirado entre los años 1980 y 1990. Como resultado de la sequía en el Sahel, la frontera sur se desplazó más hacia el sur, al menos 130 kilómetros durante ese periodo. Las señales más recientes indican que el Sáhara y las regiones circundantes están haciéndose cada vez más verdes como consecuencia de un aumento de las precipitaciones.
Las imágenes de satélite muestran que un reverdecimiento del Sahel ha podido haber tenido lugar entre los años 1982 y 2002, y tanto en el Sáhara Oriental como Occidental se ha observado una tendencia de más de 20 años de incremento de las áreas de pasto y el florecimiento de los árboles y matorrales. Destacan en este sentido las observaciones del climatólogo Stefan Kropelin. Hielo y nieve. El 18 de febrero de 1979, la nieve cayó sobre numerosos lugares del sur de Argelia, incluyendo una tormenta de nieve de media hora de duración que detuvo el tráfico en Gardaya, y fue considerada como la primera vez desde que se tiene memoria. La nieve desapareció en cuestión de horas. Numerosas cordilleras saharianas, no obstante, reciben nieve con más regularidad. Aunque la humedad relativa es baja en los entornos áridos, la humedad absoluta es lo suficientemente elevada para que la humedad se condense en las latitudes montañosas altas. En invierno, las temperaturas caen lo suficientemente en la cumbre del Taat para provocar nevadas cada 3 años de media. Las montañas Tibesti reciben nieve en sus picos por encima de los 2.500 metros una vez cada 7 años de media. El 17 de enero de 2012, la nieve cayó en numerosos lugares del oeste de Argelia. Fuertes vientos arrastraron la nieve por carreteras y edificios en la provincia de Béchar. Flora y fauna. Los dromedarios y las cabras son los animales domésticos que se pueden encontrar con mayor frecuencia en el Sáhara. Dadas sus cualidades, en especial su resistencia y velocidad, el dromedario es el animal favorito de las poblaciones nómadas. El escorpión amarillo puede medir 10 centímetros de largo. Su veneno contiene una importante cantidad de toxinas como agitoxin y cillatoxin y es muy peligroso. No obstante, un pinchazo de este escorpión raramente puede matar a un hombre adulto. Varias especies de zorro viven en el Sáhara, incluyendo el fennec, el zorro pálido y el zorro de Ruppel. El arax, un gran antílope blanco, puede pasar cerca de un año en el desierto sin beber agua. La gacela dorcas es una gacela del norte de África que también puede pasar largas temporadas sin hidratarse. Otras gacelas notables incluyen a la gacela blanca y la gacela dama. El guepardo del Sáhara vive en Argelia, Togo, Níger, Malí, Benín y Burkina Faso. Quedan menos de 250 ejemplares maduros que son muy precavidos, huyendo de cualquier presencia humana. El guepardo evita el sol desde abril a octubre, buscando el cobijo de los matorrales y acacias. Son extraordinariamente pálidos. Otros animales de esta zona incluyen varánidos, iracoideos, víboras de las arenas, así como pequeñas poblaciones de perro salvaje africano, presentes quizá tan solo en 14 países, y ocasionalmente avestruces. Existen otros animales en el Sáhara, en particular pájaros como los canores africanos de pico plateado, entre otros. También existen pequeños cocodrilos del desierto en Mauritania y en la meseta de Ennedi de Chad. Se estima que el Sáhara Central tiene 500 especies de plantas, una cifra extremadamente baja teniendo en cuenta su inmensa extensión. Plantas como las acacias, palmeras, suculentas, matorrales espinosos y diferentes pastos se han adaptado a las áridas condiciones, creciendo menos para evitar la pérdida de agua como consecuencia de los fuertes vientos, almacenando agua en sus gruesos tallos para utilizarla en los periodos secos. Disponiendo de largas raíces que viajan horizontalmente para alcanzar el mayor área de agua así como mediante la disposición de pequeñas y gruesas hojas o agujas que evitan la pérdida de agua por evapotranspiración. Las hojas pueden llegar a secarse totalmente y recuperarse posteriormente. La actividad humana afecta con frecuencia el hábitat en áreas donde existe agua permanentemente, oasis, o donde el agua aparece cerca de la superficie. En estos lugares, la presión sobre los recursos naturales puede llegar a ser intensa. Las poblaciones de mamíferos han sufrido esta presencia humana, habiéndose reducido su número como consecuencia de la caza y de otras actividades humanas. Gente e idiomas. Los dialectos árabes son las lenguas más habladas del Sáhara, desde el Atlántico hasta el Mar Rojo. Los pueblos bereberes se encuentran desde Egipto occidental hasta Marruecos, incluyendo los pastores tuareg del Sáhara Central. Los pueblos beja viven en las colinas del Mar Rojo del sureste de Egipto y de Sudán Oriental. Árabe, bereber y sus variantes reagrupadas bajo el término amazigh,
que incluye el idioma aborigen hablado por los habitantes bereberes originales de las Islas Canarias, y los idiomas de los bejas son parte de la familia de lenguas afroasiáticas o amito-semíticas. ¿Visitarías el desierto del Sáhara? Deja tu comentario, dale like a este video, suscríbete al canal y comparte con un amigo. Hasta la próxima.